iceberg del lado oscuro de Facebook. Cómo la red social más grande perdió el control. Me es difícil hacerle justicia a la revolución que es Facebook. Definitivamente la red social más importante de la historia. La que lo cambió todo. La que marcó un antes y un después. Si bien es cierto que hoy en día no es tan popular con las nuevas generaciones como lo es Instagram o TikTok, lo cierto es que la creación de Mark Zuckerberg se ha vuelto parte de nuestra vida. A través de Facebook, las personas han hecho de todo, desde comunicarse hasta vender y hacer negocios. Sin embargo, en esta app han ocurrido muchas cosas turbias y oscuras, algunas a plena vista, y otras que están en los rincones más inesperados. En este video, hablaremos de eventos importantes, teorías y sucesos que ocurren en Facebook. Nivel 1. La superficie. Lo que todos ven, pero pocos entienden. Los me gusta fantasmas. A veces, recibes una notificación de que alguien reaccionó a tu publicación, pero cuando entras, la reacción desapareció. Me ha pasado algunas veces. Este fenómeno ha desconcertado a muchos usuarios y aunque se suele atribuir a bugs del sistema o a que alguien retiró su reacción, también hay otras teorías. Algunos aseguran que se trata de errores del caché interno de Facebook, mientras que otros creen que son pruebas de que algoritmos evalúan todo lo que revisan tus notificaciones. En cualquier caso, el resultado es el mismo, una sensación de que algo o alguien está jugando con tu atención. El algoritmo de solo tú lo ves. En ocasiones, publicas algo que no recibe ni un solo me gusta o algún comentario, aunque lo hayan visto decenas de personas. Lo raro es que hay quienes afirman que sus publicaciones fueron invisibles para todos menos para ellos. A ser sincero, hasta yo he pensado así. Facebook, sin embargo, lo ha negado, pero hay evidencia de que la plataforma realiza microexperimentaciones con la visibilidad de contenido, probando qué tipo de publicaciones generan más reacciones o abandono. Así, podría existir una posibilidad de que, en algunos casos, solo tú estés viendo tu propia publicación. A esto hoy en día se le conoce como shadow banning, por mucho tiempo tomado como una teoría, hoy como una realidad. Escribe tu nombre y mira lo que pasa. Durante años, circularon cadenas en las que se pedía escribir el nombre en comentarios para activar supuestos efectos ocultos, desde ver quién te stalkea hasta descubrir secretos del perfil. Aunque parecían simples juegos, en realidad, muchas de esas publicaciones funcionaban con métodos de minería de datos o entrenamiento de IA lingüística. Recolectaban nombres, reacciones y comentarios masivos para analizar patrones de interacción. Lo que comenzó como un juego inocente se convirtió en una herramienta más de vigilancia algorítmica, algo que nos debería preocupar más. Retos peligrosos. Blue Whale, Charlie. Facebook fue una de las principales plataformas donde circularon los llamados retos peligrosos, como el infame reto de la ballena, que empujó a jóvenes a la autolesión y a terminar con sus vidas, o el Charlie, que simulaba una invocación paranormal, a pesar de ser un simple juego. Muchos de estos desafíos surgieron o se viralizaron en grupos cerrados y páginas de adolescentes, donde el morbo y la curiosidad se mezclaba con manipulación psicológica. Con el tiempo, algunos fueron eliminados, pero dejaron una marca profunda sobre el poder de la sugestión colectiva en Internet. Videos falsos de premios y sorteos. Gana un iPhone 17 Pro Max o participa en el sorteo de $1000. Eran esas publicaciones clásicas en las que miles de usuarios caían. La mecánica era sencilla: dar me gusta, compartir, comentar o llenar un formulario externo. Detrás de muchos de estos videos, habían redes de estafadores que robaban cuentas, información personal o incluso dinero a través de enlaces falsos. Lo más inquietante es que a muchos videos les ponían algoritmos y logos reales de marcas y hasta grabaciones falsas de grabadores, para parecer auténticos. Les recomiendo tener mucho cuidado con esto, o si conoces a algún familiar que toma riesgo de esto, le comentes la verdad. El bug de los recuerdos. Facebook tiene la función Tu recuerdo de hoy. Estoy seguro que la conoces. Es esa que muestra publicaciones de años anteriores. Pero a veces el sistema elige fotos o mensajes de momentos dolorosos, como fallecimientos o rupturas. Estos errores, aunque parecen simples fallos de automatización, abrieron un debate sobre la insensibilidad de los algoritmos.
Hubo casos donde usuarios recibieron recuerdos de personas fallecidas con la frase "revive este momento especial". Un recordatorio perturbador de que para Facebook los sentimientos son solo datos. Páginas de memes que desaparecen sin razón. Muchos administradores han denunciado que sus páginas, con cientos de miles de seguidores, desaparecieron de la noche a la mañana. Algunas fueron eliminadas por infracciones menores, otras sin explicación. Una teoría común dice que el algoritmo detecta contenido duplicado o no original y lo borra automáticamente, pero algunos creen que hay un sistema oculto de control de humor o crítica política, eliminando páginas según temas o presión externa, una forma de censura. Los videos recomendados perturbadores. A veces, entre los videos sugeridos, aparecen clips con títulos inocentes que esconden contenido violento, mórbido o directamente perturbador. Durante años, el sistema de recomendación fue criticado por empujar a los usuarios hacia contenido extremo para aumentar el tiempo de visualización. Lo más inquietante es que incluso después de múltiples denuncias, muchos de estos videos reaparecen bajo otros nombres o en páginas espejo. Los perfiles dobles de amigos reales. ¿Alguna vez recibiste una solicitud de amistad de alguien que ya tienes agregado? Miles de usuarios lo han vivido. Se trata de clonaciones de perfil, falsos duplicados que roban fotos y nombres para estafar o espiar. En algunos casos, las víctimas afirman que los clones parecían activos al mismo tiempo que las cuentas originales, lo que alimentó teorías sobre bots que imitan comportamientos humanos reales. El modo oscuro que no aparece en algunos celulares. Puede parecer un detalle menor, pero el modo oscuro de Facebook se convirtió en un pequeño mito. En ciertos dispositivos, la opción desaparecería de la nada o solo funcionaba por momentos. Aunque se le atribuye incompatibilidad técnicas, muchos creen que fue parte de las pruebas A/B del algoritmo visual, donde se evalúan reacciones inconscientes a cambios de diseño. Una prueba de cómo incluso una simple interfaz puede convertirse en un experimento global sin que lo sepas. Nivel 2. Lo raro. Comunidades, hacks y fenómenos inquietantes. Grupos secretos con miles de miembros. Detrás de la idea de grupo cerrado, hay de todo. Foros íntimos de apoyo, pero también comunidades que compartían material ilegal, como ventas de sustancias ilegales, contenido para adultos, lista de víctimas, instrucciones para estafas, etc. Muchos grupos funcionaban con invitación y moderadores, hiperselectivos. Otros se ocultan con nombres inocentes para no ser detectados. Lo peligroso no es solo el contenido, sino la dinámica de confianza que se genera. Alguien entra por curiosidad y termina normalizando comportamientos que en el mundo real serían delictivos. Estos grupos también facilitaron radicalización y reclutamiento, porque la sensación de pertenencia refuerza ideas extremas. El Facebook negro. Leyenda urbana tecnológica. Supuesta versión modificada de la plataforma, un cliente no oficial o un APK que mostraba contenido oculto, como grupos privados, lista de shadow profiles e incluso mensajes borrados. En muchos casos, se trataba de apps maliciosas que prometían poder y acceso, pero que en realidad rodeaban credenciales o inyectaban malware. La versión real de la leyenda existe parcialmente. Hay herramientas de scrapping y IPs no oficiales que permiten ver más cosas de las que deberías, pero usarlas implica riesgos legales y de seguridad. La fantasía del Facebook negro encarna el deseo humano por lo prohibido, ver lo que la plataforma no quiere que veas. Venderos en Marketplace. Aunque suena extremo, hay reportes documentados, sobre todo en regiones con sistemas de salud deficientes, de anuncios ofreciendo órganos, transfusiones o donaciones por dinero en plataformas tipo Marketplace. Muchas veces son estafas, pidiendo depósito y luego desapareciendo, pero hubo casos en los que intermediarios reales facilitaron contactos para tráfico ilegal. Esto revela un aspecto oscuro. Cuando una plataforma de intercambio masivo no controla bien su mercado, aparece economía subterránea para todo tipo de bienes, incluyendo los más inhumanos, y eso convierte a Facebook en un facilitador involuntario. Transmisiones en vivo de accidentes. Facebook Live cambió todo. Cualquiera puede emitir en tiempo real. Esto permitió cobertura ciudadana, pero también la difusión instantánea de tragedias, choques, peleas, asesinatos
suicidio. Lo perturbador fue la actitud de algunos espectadores, comentarios morbosos, reacciones de broma y el retraso en la moderación. Algunos emisores no entendían el alcance. Transmitieron un accidente pensando que alguien lo verá y el video se volvió viral. Estos eventos forzaron a la plataforma a mejorar la detección, pero dejaron claro el problema. La inmediatez puede deshumanizar. Historias con mensajes subliminales. Publicaciones que, a simple vista, eran memes o cadenas, pero en foros y chats se encontraron versiones con rostros escondidos en ruido visual, audio con frecuencias fuera del rango normal o frames insertados con comandos. En muchos casos, eran experimentos artísticos o hoaxes. En otros, intentos de manipulación emocional y de comportamiento, por ejemplo, para forzar reacciones masivas. Aunque la eficacia real de lo subliminal es discutible, el miedo que genera, la idea de que alguien te manipula sin que te des cuenta, encaja perfecto en un iceberg sobre lo siniestro de una red social. El desafío de Momo. Antes de convertirse en un fenómeno en WhatsApp, Momo tuvo vida en Facebook, imágenes y mensajes que incitaban al pánico entre padres y escuelas. El desafío funcionó, principalmente por miedo y viralidad. Cuentas compartían supuestas pruebas de que Momo incitaba a niños a autolesionarse. Gran parte fue exageración mediática, pero sirvió como ejemplo de cómo una imagen inquietante y rumores pueden crear pánico colectivo. Facebook fue un vector importante para que el rumor se consolidara antes de saltar a otras plataformas. Perfiles recordatorios que se mueven solos. Cuentas conmemorativas de usuarios fallecidos que, según familiares o grupos, publicaban o reaccionaban sin intervención humana. Likes en páginas, reacciones a fotos o incluso mensajes. En la mayoría de los casos, hay explicaciones técnicas, sesiones abiertas, automatizaciones, acceso por terceros. Pero estas historias se convirtieron en relatos de lo extraño. La idea de que una cuenta conserva una huella que actúa después de la muerte. También alimentó la creencia entre algunos usuarios de que Facebook mantiene perfiles vivos por razones desconocidas. El algoritmo del miedo. No es una conspiración, o al menos no del todo. Facebook realizó experimentos donde manipuló el feed de usuarios para estudiar emociones, mostrar más contenido positivo o negativo. El famoso estudio emocional de 2012 fue solo la puerta del iceberg. La idea de que la plataforma puede modular el ánimo de poblaciones enteras generó pánico. Si cambias lo que ves, cambias cómo sientes y cómo actúas. Para muchos, esto convirtió a Facebook en un laboratorio social masivo, lo que lo vuelve inquietante. Decisiones de negocios tomadas en oficinas terminan afectando estados de ánimo y, potencialmente, elecciones y protestas. Comentarios automáticos con mensajes oscuros. Bots que inundan transmisiones y posts con frases repetitivas. No mires atrás, está aquí. Códigos numéricos, enlaces a archivos ocultos. Algunos eran troleo, otros en spam para dirigir tráfico a sitios peligrosos. El problema real es el efecto. En transmisiones en vivo de sucesos sensibles, esos comentarios crean atmósferas paranoicas y pueden incitar a acciones colectivas. Además, cuando los bots usan lenguaje dirigido, pueden amplificar teorías o pánicos en cuestión de minutos. El Messenger azul. Historias y APKs que prometían una versión mejorada de Messenger, con más funciones de lectura o mensajes borrados, pero que en realidad inyectaban malware o robaban tokens de sesión. Con esos tokens, atacantes podían secuestrar cuentas desde el móvil y publicar, leer mensajes o acceder a información privada. Fue una lección clara. La curiosidad por tener mejor acceso a la plataforma llevó a muchos a descargar herramientas que comprometieron su privacidad y la de sus contactos. Nivel 3. Lo polémico. El poder, la manipulación y las consecuencias. Cambridge Analytica. En 2018, estalló uno de los mayores escándalos de la historia digital. La consultora Cambridge Analytica obtuvo información personal de más de 87 millones de usuarios a través de una simple app de test psicológico en Facebook. Con esos datos, creó perfiles psicológicos detallados y dirigió publicidad personalizada para manipular la opinión pública durante elecciones, incluyendo la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y el referéndum del Brexit. Lo más inquietante es que Facebook sabía del acceso indebido y lo permitió durante años.
Fue el primer gran recordatorio de que cuando algo es gratis, tú eres el producto. Las granjas de likes. En países como Tailandia, Filipinas o Bangladesh, existen lugares donde cientos de teléfonos y cuentas falsas se utilizan solo para dar me gusta, comentar o seguir páginas. Estas granjas son la columna vertebral de la falsa popularidad digital. Inflan números de políticos, influencers o empresas que buscan parecer más relevantes. Las imágenes de miles de celulares conectados en paredes se volvieron virales y mostraron lo artificial que puede ser el éxito en redes. Detrás de 1 millón de likes puede no haber ni una sola persona real. Los moderadores traumatizados. Miles de empleados subcontratados en países del sur global pasaban horas revisando publicaciones denunciadas, videos de asesinato, abuso animal o pornografía. Su tarea era eliminar lo prohibido, pero el costo fue devastador. Muchos desarrollaron estrés postraumático, insomnio y crisis nerviosas. Facebook apenas reconoce el problema tras demasiadas demandas colectivas, pero el daño psicológico ya estaba hecho. La limpieza del contenido tóxico recae en personas reales, invisibles, que sostienen el ecosistema digital con su salud mental. Probablemente conozcas de este tipo de trabajos por un video popular de Dross, titulado como el hombre que vio lo peor de Internet. Facebook Papers. En 2021, la empleada francés Hogan filtró miles de documentos internos donde se revelaba que Facebook sabía perfectamente los daños que causaba: aumento de depresión en adolescentes, polarización política, difusión de odio y desinformación, y aún así decidió priorizar las ganancias. Como, seamos sinceros, la mayoría de corporaciones. Los Facebook Papers mostraron un patrón. Cada vez que había que elegir entre el bienestar de los usuarios y el beneficio económico, la empresa escogía lo segundo. Fue el equivalente moderno a un juicio moral global sobre el poder de las redes. El experimento emocional de 2012. En 2012, Facebook alteró secretamente los muros de casi 700.000 usuarios sin avisarles. A algunos solo les mostró contenido triste, a otros positivo. El objetivo: estudiar cómo las emociones se contagiaban digitalmente. El resultado fue que las personas efectivamente publicaban más tristeza o alegría según lo que veían, demostrando que Facebook puede influir en el estado de ánimo de masas enteras. La polémica no solo fue científica, sino ética. Millones de personas fueron parte de un experimento psicológico sin su consentimiento. En realidad, inaudito. Bots políticos. Durante elecciones y conflictos, surgen ejércitos de perfiles falsos creados para influir en discusiones políticas. Estos bots pueden comentar, discutir y compartir noticias falsas, simulando ser ciudadanos reales. Gobiernos y empresas han invertido en estas operaciones conocidas como astroforting digital, es decir, apariencia de apoyo popular falso. Facebook ha eliminado millones de estas cuentas, pero los bots evolucionan constantemente. En la práctica, las redes sociales se han convertido en campos de batalla ideológica, donde nunca se sabe si quien te responde es humano. Noticias falsas y linchamientos. En países como India o Myanmar, rumores difundidos en Facebook han provocado muertes reales. En India, falsos mensajes sobre secuestros de niños llevaron a linchamientos de inocentes. En Myanmar, la desinformación alimentó el odio étnico contra los rohingyas, facilitando un genocidio. Facebook fue criticado por su lentitud para actuar y por priorizar la expansión de su red sobre el control del contenido. Fue un recordatorio brutal. La desinformación digital puede tener consecuencias de sangre. La zona gris del contenido religioso. Facebook ha sido el hogar de millones de páginas religiosas, pero muchos usan la fe como herramientas de manipulación emocional o política. Mensajes espirituales, mezclados con propaganda o desinformación, se difunden bajo apariencias de oración o devoción. En algunos casos, administradores han pedido donaciones o datos personales en nombre de la fe. La zona gris surge porque no todo es ilegal, pero sí éticamente dudoso. Un terreno donde la espiritualidad y la manipulación se confunden. Los filtros de censura cultural. Dependiendo del país, Facebook censura o limita ciertos símbolos, palabras o temas. Por ejemplo,
referencias al Tíbet en China o imágenes relacionadas con minorías perseguidas. También se ha bloqueado expresiones artísticas por desnudez, mientras que discursos de odio siguen circulando. La plataforma adapta su algoritmo para cumplir con leyes locales, pero eso crea una Internet fragmentada, donde lo que puedes decir depende de dónde vivas. Es la nueva forma de censura moderna, invisible, automatizada y global. El botón de pánico en pruebas. Según filtraciones internas, Facebook desarrolló una función llamada Panic Button, diseñada para permitir a los usuarios ocultar instantáneamente su perfil y publicaciones en situaciones de acoso o peligro. Sin embargo, la herramienta nunca fue lanzada públicamente, supuestamente por riesgos de abuso. Muchos ex empleados aseguran que podría haber salvado vidas, especialmente en casos de acoso digital o persecución. Su existencia y su cancelación demuestra la tensión constante entre la protección del usuario y el control corporativo. Nivel 4. Lo prohibido y lo irreversible. Casos de asesinato en directo. Facebook Live se pensó como una herramienta para acercar a las personas, pero pronto se volvió un escenario de horror. Hubo transmisiones de homicidios, suicidios y ataques armados, como el caso del asesino de Cleveland en 2017, que transmitió su crimen. La plataforma tardó horas en eliminar algunos de estos videos, generando una crisis ética sobre el control del contenido en tiempo real. Ronnie McNaught. Este caso marcó un antes y un después. Si estás interesado en los temas de los que suelo hablar, definitivamente conoces a Ronnie McNaught, un veterano estadounidense, quien se quitó la vida en una transmisión en vivo en 2020. Facebook no reaccionó a tiempo y el video se difundió masivamente, incluso en TikTok. Millones de personas lo vieron sin querer, incluyendo niños. La empresa fue duramente criticada por su lentitud para eliminarlo. Grupos de tratas de personas. En países del Medio Oriente y América Latina, se descubrieron grupos privados dedicados a ofrecer trabajo doméstico o modelos, que en realidad eran redes de trata. Incluso la ONU denunció que Facebook era usada para canal para raptar y vender personas. En 2021, Apple amenazó con eliminar la app de la App Store si no tomaban medidas. Mercado negro de personas. A pesar de las políticas, Facebook Marketplace fue usada para vender armas y municiones disfrazadas como piezas de colección o herramientas antiguas. En Estados Unidos y México, hubo operativos policiales tras detectar ventas ilegales relacionadas en la plataforma. La empresa reforzó su detección automática, pero los vendedores siempre hallaban maneras de burlar el sistema. Estafas románticas internacionales. Miles de usuarios, sobre todo mujeres mayores, han sido víctimas de perfiles falsos que se hacen pasar por soldados, médicos o viudos. Usan fotos robadas, construyen relaciones de meses y luego piden dinero para vuelos o emergencias. Estas estafas han sido tan grandes que incluso el FBI abrió líneas especiales para denunciarlas. Videos de animales torturados. Una de las zonas más turbias del iceberg. Durante años, circularon clips donde animales eran maltratados, camuflado bajo títulos inofensivos. Muchos provenían de grupos cerrados o de páginas que lucraban con el morbo. A pesar de las denuncias, estos videos podían permanecer meses en línea antes de ser borrados, algo que en verdad me afecta. La red de desinformación médica. Durante la pandemia del COVID-19, Facebook se convirtió en el epicentro de teorías antivacunas, curas milagrosas y negacionismo. Millones de publicaciones se compartieron antes de que la compañía empezara a colocar etiquetas de advertencia. Según los Facebook Papers, la empresa sabía del daño que esto causaba, pero nuevamente temían perder usuarios y actuaba con fuerzas. Venta de bebés y adopciones ilegales. Investigaciones en Filipinas, Nigeria y Líbano revelaron páginas donde se ofrecían bebés en adopción privada a cambio de mucho dinero. Aunque Facebook eliminó las cuentas, el problema mostró cómo los algoritmos de recomendación podían llevar a usuarios vulnerables a estos círculos en tan solo unos clips. Cuentas de personas desaparecidas que siguen activas.
Casos donde familiares aseguran que los perfiles de sus seres queridos, desaparecidos o fallecidos, siguen reaccionando o publicando. Algunos son errores del sistema, otros resultados de hackeos, pero también hay testimonios donde no se halló explicación, lo que ha alimentado leyendas urbanas dentro de la comunidad de Facebook. La zona sin ley de Facebook Live. Antes de que existiera moderación en tiempo real, todo se podía transmitir: violencia, accidentes, autolesiones. Durante un tiempo, Live fue un espacio caótico, una ventana al mundo sin filtros. Hoy hay supervisión humana y algoritmos, pero muchos usuarios aseguran que el daño de estos primeros años sigue vivo en las esquinas más oscuras de la plataforma. Nivel 5. Los secretos del sistema. Dark Marketplace. Una supuesta réplica clandestina del Facebook Marketplace. Usuarios de foros y grupos de la Deep Web afirmaban que, mediante enlaces cifrados o apps modificadas, podían acceder a un mercado oscuro, donde se ofrecían drogas, armas, documentos falsos e incluso datos personales. Aunque nunca se comprobó oficialmente, sí existen versiones clonadas del Marketplace, usadas para tráfico ilegal, conectadas mediante cuentas falsas o redes VPN. Facebook Red. Una leyenda que circula desde el 2015. Supuestamente, una versión exclusiva de Facebook usada por desarrolladores e investigadores de la IA. En Facebook Red, se probaban funciones que rastreaban las emociones de los usuarios en tiempo real, o incluso su ubicación exacta sin consentimiento. Algunos ex empleados filtraron imágenes de interfaces con ese nombre en pantallas de pruebas, lo que alimentó la idea de que esta versión sí existió, aunque de forma interna. Shadow Profiles. Una de las revelaciones más preocupantes: Facebook recopila datos de personas que nunca tuvieron una cuenta, números de teléfono, correos electrónicos, contactos de WhatsApp o información de terceros. Estos son los llamados perfiles sombra. La empresa los usa para mejorar sus sugerencias de amistad y segmentación publicitaria, lo que significa que incluso los no usuarios están dentro del sistema, sin que ellos lo sepan. Deepfakes. Reportes de videos donde personas fallecidas aparecían hablando o dejando mensajes falsos, generados con inteligencia artificial. Algunos usaban fragmentos de transmisiones reales, como las de Ronnie McNaught, combinados con IA para parecerlos auténticos. Estos clips circularon en grupos de morbo o conspiración, mostrando hasta dónde puede llegar la manipulación digital en la plataforma. En verdad, se debe empezar a regular la inteligencia artificial. Grupos de gore filtrado. Comunidades privadas donde se compartían ejecuciones, torturas o accidentes reales, muchas veces tomadas de zonas de guerra o de cárteles. Facebook los eliminaba constantemente, pero volvían a surgir bajo nuevos nombres. Algunos usuarios afirmaban que los algoritmos, por error o por saturación, recomendaban este tipo de grupos a personas sin buscarlo, lo que generó gran controversia. Muchos de estos grupos previamente mencionados se han migrado a Telegram. El archivo de moderadores filtrados, 2019. En 2019, se filtró un supuesto archivo interno con millones de imágenes eliminadas por los moderadores, desde pornografía hasta videos de violencia extrema. La filtración no fue pública, pero varios medios reportaron testimonios de exmoderadores que confirmaban su existencia. Algunos describieron haber visto material tan traumático que necesitaron terapia psicológica después. Bots de reclutamiento. Durante años, se descubrieron páginas que usaban bots para difundir propaganda política o ideologías extremas. Algunas imitaban grupos religiosos o comunitarios, pero en realidad eran operadas desde otros países para captar simpatizantes. Los algoritmos de Facebook, que priorizan la interacción, amplifican involuntariamente estos contenidos, ayudando a su expansión. Fotos inmortales. Algunas imágenes parecían imposibles de borrar, aunque el usuario las eliminara. Volvían a aparecer en recuerdos, álbumes o copias compartidas. Esto se debía a que Facebook nunca borra por completo los archivos de sus servidores, solo los oculta del público. Estos son conocidos también como los famosos black holes de Internet.
mensajes de IA en Messenger. Algunos usuarios han afirmado recibir mensajes de cuentas desconocidas que sabían datos personales, direcciones, nombres de familiares o conversaciones pasadas. Algunos creen que se trataba de pruebas internas de chatbots con acceso a la base de datos de la plataforma. Aunque Facebook lo niega, el fenómeno dejó una sensación inquietante sobre cuánto sabe realmente la IA de sus usuarios. El caso del experimento Libra. En 2019, Facebook anunció su propia criptomoneda, Libra. Prometía revolucionar las finanzas globales al integrarse directamente con Messenger y WhatsApp. Sin embargo, gobiernos y bancos centrales la bloquearon por temor a que diera demasiado poder a la empresa. Oficialmente fue cancelada, pero filtraciones posteriores indicaron que el proyecto evolucionó en secreto bajo otro nombre, centrado en pagos dentro del metaverso. Nivel 6. El núcleo del abismo. El algoritmo consciente. Algunos ex empleados filtraron en foros que, durante las pruebas de personalización extrema, el algoritmo de Facebook comenzó a tomar decisiones no programadas, mostrar contenido que no debía o generar emociones predecibles en masa. De ahí surgió la teoría del algoritmo consciente, que afirma que la IA de Facebook habría desarrollado una especie de inteligencia emergente, aprendiendo por sí sola a mantener a los usuarios conectados mediante emociones negativas o nostálgicas. Aunque no hay pruebas, la coincidencia entre patrones de comportamiento masivo y cambio de código no explicados alimentó el mito. Los perfiles que responden después de morir. Miles de usuarios han contado experiencias inquietantes. Recibir mensajes, reacciones o solicitudes de amistad de cuentas pertenecientes a personas fallecidas. En algunos casos, los perfiles eran conmemorativos y por lo tanto inactivos, pero aparecían vivos en los comentarios o compartiendo contenido. Se cree que esto puede deberse a errores del sistema o a la reactivación temporal de copias de seguridad. Sin embargo, otros creen que el sistema de IA que sugiere recuerdos y publicaciones está imitando el comportamiento de usuarios muertos, sin distinguir entre vida y muerte. El grupo 10 de diciembre. Una de las leyendas más perturbadoras. Según algunos usuarios de Reddit y foros de 4chan, existió un grupo cerrado en Facebook con ese nombre, donde se planeaban suicidios colectivos. Supuestamente, el grupo solo aceptaba a quienes recibían una invitación directa. En varias ocasiones, se vincularon muertes ocurridas en esta fecha, aunque nunca se confirmó la existencia real del grupo. Algunos lo asocian con un experimento social que Facebook habría intentado borrar por completo de sus servidores. Fotos que se distorsionan al verlas por mucho tiempo. Un bug visual que algunos usuarios documentaron. Ciertas imágenes parecían alterarse sutilmente tras unos minutos al ser vistas varias veces, mostrando sombras, cambios en el brillo o incluso rostros nuevos. Técnicamente, podría explicarse por compresión automática o renderizado progresivo, pero en las capturas conservadas se observan variaciones que no deberían ser posibles. Desde entonces, estas fotos se conocen como imágenes que respiran. El modo funerario. Usuarios nocturnos afirmaron notar que, pasada cierta hora, entre la 1 y 3 de la mañana, el algoritmo cambia. Aparecen más publicaciones de tono triste, nostálgico o relacionado con la muerte. Algunos teóricos lo llaman modo funerario, diciendo que Facebook prueba comportamientos emocionales según el horario, cuando las defensas mentales estén más bajas. Aunque nunca fue confirmado, porque por supuesto que nunca lo va a ser, exmoderadores han reconocido que existen modos de prueba nocturnos en el algoritmo de recomendación. La IA de las caras sin perfil. Caso muy sonado. En 2020 se descubrió que muchas cuentas falsas usaban rostros generados por inteligencia artificial, pero luego algunos usuarios notaron que ciertas fotos parecían antinaturales. Ojos asimétricos, sombras imposibles, expresiones que parecían humanas pero no lo eran. Supuestamente, Facebook experimentó con una red neuronal para crear perfiles que parecieran reales, pero el proyecto se detuvo
afortunadamente, cuando los generadores comenzaron a producir rostros deformes o idénticos entre sí. En algunos foros se dice que la inteligencia artificial recordaba los rostros que inventaba. El Facebook de los muertos. Una teoría bastante viral sugiere que existe una versión paralela de la red, no accesible por medios convencionales, donde aparecen solo perfiles de personas fallecidas. Según los rumores, estas cuentas publican cosas nuevas, como si siguieran activas. Se dice que se trata de un espacio oculto donde Facebook guarda datos antiguos y realiza pruebas con simulaciones digitales de los usuarios. Para algunos, es solo una metáfora del almacenamiento interno de datos. Para otros, una red espectral que vive bajo la superficie de la plataforma. La teoría de los servidores perdidos de 2004. Facebook comenzó con unos cuantos servidores en Harvard y hay rumores de que algunos nunca fueron desconectados. Esos equipos contendrían las primeras cuentas de prueba, perfiles de estudiantes reales con datos personales. Teóricos afirman que esos servidores perdidos siguen operando en la red profunda, recibiendo tráfico misterioso, como si aún existieran usuarios activos en ellos. El mito dice que quien logre conectarse verá una versión primitiva de Facebook donde el tiempo se detuvo. El virus del perfil vacío. Leyenda urbana sobre una cuenta sin foto, sin nombre y sin publicaciones que, si era visitada, hacía que el perfil del visitante desapareciera horas después. Muchos lo tomaron como una creepypasta moderna. Pero en 2013 hubo un incidente real. Una vulnerabilidad permitía eliminar temporalmente perfiles que interactuaban con enlaces corruptos. El mito del perfil vacío se basó en estos hechos, amplificados por el miedo colectivo a perder la identidad digital. El primer grupo. La cúspide del misterio. La última entrada de este iceberg. Según una antigua publicación de empleados de Meta, el primer grupo creado en Facebook aún existe, pero no aparece en búsquedas y solo puede ser visto por personal autorizado. Se dice que dentro hay fotos y nombres de personas que no existen en ninguna otra base de datos, como si fueran entidades generadas por el propio sistema. Otros creen que es un archivo experimental de inteligencia artificial, donde Facebook entrenó a su algoritmo social creando identidades falsas. Nadie fuera de la empresa ha visto jamás este grupo, pero cada cierto tiempo, una captura borrosa reaparece en Internet. Actualmente, uso Facebook predominantemente para relajarme, divertirme y realizar algunas compras y ventas. Sin embargo, hubo un tiempo, principalmente durante mi secundaria y preparatoria, en donde pasé demasiado tiempo en esta red social. Fue interesante y espantoso saber sobre todo esto al momento de investigarlo. Espero que te haya gustado mi trabajo. Lo presento con mucho orgullo. Quiero tomarme un momento para darle las gracias por el reconocimiento que tuvo mi anterior iceberg. Sus comentarios, me gusta y visitas me sorprendieron bastante. En este momento estoy trabajando en más videos que espero que sean de su agrado. Nos veremos en el próximo video que será en diciembre.